la aceptación? ¿Qué es la aceptación? Si no entiendo qué es la aceptación, no voy a poder transmitir a una persona para que llegue a aceptar lo mismo. ¿A qué me refiero? Así como yo entiendo lo que es la aceptación de Cristo en mi vida y personalizo el mensaje en mi vida, asimismo va a ser la seguridad y asimismo va a ser la autoridad con que yo voy a entregar el Evangelio. La oración de aceptación no es un asunto solamente de saber algo. Hay muchos que saben mucha Biblia, pero no siguen a Cristo, no conocen a Cristo, no conocen el camino de salvación. Hay muchos que han estudiado teología, pero tampoco conocen a Cristo. Y la teología que han estudiado no los guía a hacer las mismas cosas que Jesucristo hacía. Yo conozco teólogos, y yo era uno de ellos también, de que, pues con tanto estudio, pero yo no iba en la misma dirección con Cristo. Y asimismo hay muchas teologías muertas. La verdadera teología debe guiarme a hacer lo que Jesucristo hacía. La verdadera teología debe guiarme a vivir lo que Jesucristo vivió, el deseo de Dios. Entonces, cuando hablamos de la aceptación, estamos hablando de que realmente entiendo la oración que estoy haciendo. Entiendo la oración. No es un asunto solamente de confesar. Ahora les voy a explicar más claramente. Usted puede dar el camino de salvación, pero si la persona no entiende, usted tiene que guiarlo a que entienda concretamente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 25. En Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Ahí está el hombre original. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10. Ahí está la caída. Debo explicar esto concretamente en el mensaje y debo transmitirlo de la manera correcta. Para que una persona haga la aceptación concretamente, debe escuchar el mensaje concretamente. Amén. Como cuando le están ofreciendo algo, hasta por teléfono. A mí una vez me convencieron por teléfono de comprar un artículo. Pero hay personas que me han ofrecido cosas por teléfono y solamente escucho sus voces y como que empiezan a hablar y tienen tanta información que digo, no, gracias, muchas gracias. Y siguen, no, muchas gracias. Pero he dado con otros que me hablan, wow, y me hacen entender el por qué lo necesito. ¿Por qué necesito ese producto? ¿Me estoy haciendo entender? Lo mismo pasa en el campo. Si tú te encuentras con una persona que no roba, que no fuma, que no toma, que no tiene ningún tipo de adicción, trata bien a su papá, trata bien a su mamá, es buen papá también, es buen esposo, no tiene nada de qué acusarle, y usted llega y le golpea la casa. Es que mire, yo vengo de parte de Dios, porque Dios tiene una gran bendición para usted. Entonces él le dice, bueno, ¿cuál es la bendición? Y usted empieza a hablarle. Pero si no da el mensaje concretamente y él no llega a la conclusión de por qué necesita recibir a Cristo, entonces le va a decir, no, yo estoy bien.
Yo no necesito eso. Vaya por allá allá a Patio Bonito. Vaya a Patio Bonito, que por allá esa gente necesita harto. Entonces hay personas que son así, personas que piensan que no necesitan a Dios y hasta dicen, yo soy bueno, yo no necesito nada de eso. Dios está conmigo. Jamás les digas que Dios no está con ellos. Jamás les digas eso. Saque de fariseo, dígale que está lo saque de fariseo de usted. Dígale, Dios está en todas partes. Dígale que está lo Dios está en todas partes. Entonces, Dios sí está con todos, pero no en todos. ¿Estamos aquí todos? ¿Dios está en una discoteca? Pero sí, Él está en todas partes, dice la Biblia. Todas partes está. Él está en todas partes. No hay un solo espacio, ni en lo visible, ni en la eternidad, ni en las galaxias donde Dios no esté. Por eso, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Si fuera lo más profundo, allí tú estás. Y si me escondiera entre la oscuridad más densa, aún allí tú estás. Él está en todas partes. Lo que pasa es que no se manifiesta en todas partes. ¿Estamos aquí todos? Él lo ve todo. Él lo ve todo. De ahí nace la palabra corandeo. Significa, ya he aprendido dos significados. Todo delante de Dios. Y otro significado es en la presencia. Bueno, yo no sé si estás con S o con C, pero usted ya la entendió. En la presencia de Dios. Ya saben que estoy mejorando en mi ortografía. Recuerden que Dios me sacó de una prisión años atrás. Y he mejorado mucho, les digo. He mejorado mucho. Gracias, digan gracias, Dios. Ok, entonces diga conmigo, todo delante de Dios y en la presencia de Dios. Todos a nivel mundial, en todas partes. Aún donde están los grupos armados que no van de acuerdo a la ley del gobierno, aún en el ejército, en la policía, en los ISIS, en todo lado, donde usted vea allí que hay mucha maldad, allí también Dios existe. Por eso nunca haga sentir a una persona como que, todo lo contrario, use eso. Es que Dios está conmigo. Claro que Dios está con usted. Pero déjeme decirle por qué es importante que usted reciba a Cristo en su corazón. Es la mejor noticia para su vida. Una persona no quiere escuchar de que, porque hasta el que adora una estatua. Ustedes no se dan cuenta que una persona que adora una estatua es un verdadero adorador. Para adorar una estatua hay que ser un verdadero adorador. ¿Si es así o no es así? Para adorar una estatua hay que ser un adorador. Para creerle a un madero. Y yo era uno de los que le besaba los pies a un crucifijo. ¿Por qué? Porque yo pensaba que ahí yo recibía respuestas. Entonces, el problema no es, pongan atención aquí, el problema no es, realmente el problema no es la estatua. El problema es que crecimos de esa manera creyendo que lo que hacíamos estaba bien. ¿Estamos aquí todos? Entonces, una persona que no tiene a Dios, o que sigue a Dios de una manera incorrecta, o que crean en Dios de una manera incorrecta, pues es una persona que igual adora a Dios como Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Hechos capítulo 10. Leámoslo, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 3. Vamos a leer Hechos capítulo 10, versículo 1 al 3. Y de ahí nos saltamos al 23 en adelante, para que ustedes se den cuenta que aquí había un hombre que no conocía el Evangelio, pero que era un verdadero adorador.
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, un romano. Acuérdense que ellos creían en las mitologías griegas y todo eso, ¿sí? Y dice, piadoso y temeroso de Dios. Era temeroso de Dios. ¿Pero conocía a Dios? No, no lo conocía. Dentro de lo que sabía, dentro de lo que podía, dentro de lo que había aprendido de alguna manera. Yo creo que Cornelio era como las tribus de los indios que veían el sol y decían, yo creo que ese es Dios. Porque es que no les queda otra opción. Entonces allá afuera hay un gran problema, que no les queda otra opción, sino creer en lo que les han enseñado. Allá afuera hay gente visitando a brujos. Y allá en las entradas de los negocios de los brujos, ahora ya hay negocios que dicen Emanuel, Dios con nosotros. Pues es lo mismo que estaba pasando en Hechos capítulo 8. Ahorita les voy a mostrar. Acuérdense en esa escritura, para que ustedes se den cuenta cómo los brujos inclusive ya tienen títulos. Y hasta dicen, no, es que esto es poder de Dios. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. ¿Y por qué pasa esto? Porque no conocen el Evangelio. Entonces dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¡Wow! Hasta la casa. Yo no sé cómo los hacían. Yo digo, Señor, ¿cómo habrá sido la historia de Cornelio? Bueno, él tuvo que haberse enterado de algo y empezó allí a coger a su familia y decir, bueno, vamos a creer en esto, vamos a creer en esto, vamos a hacerlo de la mejor manera. No lo entiendo mucho, pero hagámoslo así, de esta manera. Creo que de esa manera vamos a agradar a Dios. Y entonces, ¿y qué hacía? Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Entonces, él hacía muchas limonas y él decía, yo creo que por estas buenas obras, yo creo que puedo agradar a Dios, voy a dar más limosnas y más limosnas. Yo creo que Dios me debe estar viendo, me debe estar observando. No está mal dar limosna, no está mal ayudar, dar ofrendas a las personas, eso es bueno, pero él creía que se salvaba con esto. Él creía, hacía todo para tratar de salvarse. Y como hacía de todo para tratar de salvarse, dice, y oraba a Dios siempre. Ahora aquí dice, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Ay, aquí viene lo más lindo. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Uy, esto da miedo. ¿Sabe por qué da miedo esto? Porque durante muchos años muchos han criticado, no, que Dios no escucha a este, y que Dios no escucha a este, y que Dios no escucha a aquel. ¿Saben a cuántos Dios está escuchando en este momento? Que de pronto usted piensa que Él no escucha. A muchos, y nos está preparando a nosotros como Pedro, para que vayamos allá donde Cornelio. ¿Por qué? Porque esas personas tienen deseo de la salvación. ¿Pero qué hacen? Se postran ante un ídolo. Visitan a un brujo que le dice, Dios está conmigo. Se meten en una falsa filosofía, en el budismo, en la meditación trascendental. ¿Cuántas personas no están ahora metiéndose en el movimiento de la meditación trascendental? Y allí les hacen ejercitar una falsa adoración. Y todo es paz y amor, paz y amor, paz y amor, paz y amor, paz y amor. Y están más felices que los cristianos muchas veces. Imagínense de ese engaño. Esto es tremendo. ¿Estamos aquí todos? Entonces, vamos a mirar a ver qué clase de adorador era este hombre que no tenía el Evangelio, que no conocía a Dios, pero que hacía muchas cosas para salvarse, inquietó el corazón de Dios, y Dios dijo, le voy a enviar la salvación. Versículo 22, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ahí estaba hablando con Pedro. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Siguiente versículo. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes
y amigos más íntimos. Mire, no había conocido el Evangelio y ya estaba evangelizando. ¿Sí se dan cuenta de esta actitud? No había conocido de Dios y ya estaba invitando a sus amigos, estaba invitando a sus familiares, estaba invitando a la gente con la que trabajaba. ¿Y quién era Cornelio? Un capitán. No estaba invitando a cualquier persona. Estaba invitando a los del ejército, estaba invitando a los de los altos rangos. No, esto hay que traerlos a todos. Ahora, cuando había un capitán en aquel entonces, toda la familia era de renombre. Así que allí estaban llegando gente de renombre. Pero lo tremendo era lo que Cornelio estaba impartiendo en el corazón de las personas para hacer esa invitación. Ustedes se pueden imaginar el grado tan alto que Cornelio le estaba dando a esa invitación para que la gente llegara a escuchar a un hombre que no conocían. Así como cuando usted invita a alguien a la iglesia, ese grado tan alto que le da esa invitación que, mejor dicho, invierte hasta su dinero y hace lo que sea para que llegue. ¿O usted es solo de los que acompaña a la iglesia? No, Cornelio tiene una actitud, sin tener a Cristo en su corazón, tenía una actitud de que sabía que esta gente que iba a estar aquí iba a recibir algo muy importante que debía aceptar en su vida. No era cualquier cosa que estaban aceptando. Mi actitud para ayudar el camino de salvación, para que la persona entienda lo que es la aceptación, es la manera en como yo lo imparto también. Cuando Pedro entró, ahí está. ¿Quién lo estaba esperando? Ahorita llega. Uy, viene un hombre de Dios. ¡Wow! Esto es impactante. Para los que no saben honrar, aprendan a honrar. Aprendan a honrar. Para los que han dicho en algún momento, ¿y este quién es? ¿Este qué cree? Aprendan de Cornelio. Aprendan de Cornelio. Que ni siquiera Pedro le llamó para decirle, reúname gente. Nada. Él ya la estaba reuniendo porque él sabía que venía alguien de parte de Dios. Así es la honra que debemos tener. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. ¿Qué hizo? ¿Eso estuvo bien o estuvo mal? Estuvo mal. Pero es que era lo único que conocía, era lo único que sabía. Ellos estaban acostumbrados a arrodillarse ante el César. Para ellos el César, para el pueblo romano, el César era como un dios. Entonces, al Cornelio ver a un hombre de Dios, fue como una adoración y se postró ante sus pies, porque era lo único que sabía, era su cultura. Allá, las personas allá afuera que no conocen el Evangelio, pues están haciendo lo mismo. Se postran ante un ser humano, se postran ante una imagen, se postran ante un madero, se postran ante una foto, se postran de diferentes maneras ante diferentes cosas. ¿Por qué? Porque no les queda de otra. Es lo único que saben. Es lo único que saben. Por eso nosotros no podemos estar como juzgando y ¡ay, qué ignorantes! Voy a hacer una pregunta y yo quiero que ustedes sean muy sinceros conmigo. Cuando usted ha visto una procesión que llevan imágenes y que llevan todas esas estatuas que las están cargando y todo eso, usted en algún momento de su vida, por favor, sea sincero, en algún momento de su vida dijo, uy, qué ignorancia. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Yo lo hacía. ¿Usted también lo hacía? Al principio que conoció a Cristo. Como si usted nunca lo hubiera hecho, ¿cierto? Es que eso pasa cuando uno recibe a Cristo, uno parece que nunca hubiera hecho nada de eso. ¿Ah? Pero uno decía, uy, no, qué ignorancia, mírenlos. No entienden, uy, rebelde, decía. Pero no es así. ¿Saben cómo los mira Jesús? Los mira con compasión y como ovejas que no tienen pastor. Por eso, si de pronto se está viniendo a la iglesia y alguno de su familia, su esposo, su esposa, todavía siguen estas prácticas, usted no le ataque. No le ataque. Usted necesita llevar a esa persona a que realmente entienda. No es atacarlo. Una vez llegué a una casa en Guayaquil, Ecuador,
No voy a decir los nombres de las personas con las que estuve allí, pero entrando a aquella casa, fue todo un plan de Dios. Fue todo un plan de Dios. Entrando a aquella casa, lo primero que me topo es una tremenda imagen ahí en la entrada, con una Biblia grande, con una camándula así, de esas bolas grandotototas, y yo, santo. Y entro. Yo no le puse cuidado a eso. Me puse fue a compartir la palabra con ellos. En las mañanas, a veces nos reuníamos en las noches, y allá mismo dentro de la casa se bautizaron. Tenían una piscina y todo, y bauticé a toda la familia. Oye, esto realmente es algo lindo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos estar juzgando a las demás personas. Cristo no nos llamó para juzgar ninguna iglesia. Cristo no nos llamó para juzgar ninguna otra religión. Cristo no nos llamó para juzgar a las personas que tienen otras prácticas religiosas. Para eso no estamos aquí. Eso es lo que hay que arrancar. Eso es lo que hay que destruir. Eso es lo que hay que derribar. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque Él era la palabra de Dios. Lo escuchaban. ¿Qué tenemos que tener nosotros? La palabra de Dios, que escuchen a Cristo a través de nuestras vidas, y las ovejas oyen su voz y vienen a Cristo. ¿Estamos aquí todos? Entonces, dígale que está al lado suyo, no juzgue a los demás. Predíqueles el evangelio. Usted diciéndole a su papá o a su mamá o a su abuelito, abuelito, bote esa imagen, hijo del diablo. Arrepiéntase y no va para el infierno. No, ¿sabe qué va a hacer su abuelito? Le va a sacar la rabia que con la misma imagen le da por la cabeza. Y va y compra otra. Va y compra otra. Entonces, no es ir a hacerlos sentir como si ellos nunca hubieran amado a Dios. Porque lo aman. Lo aman. A su manera lo aman. De alguna manera lo aman. Pedro amaba al Señor Jesucristo, pero aún confesando y diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, salió corriendo. Y lo amaba. Hasta Pedro en Juan le dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que te amo. Dios sabe que ustedes lo aman. Pero ¿cuál es el problema? Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, es decir, información. Esa palabra es, les falta información. ¿Qué le falta a las personas allá afuera? Información. Eso es todo. Aquí hay personas que inclusive trabajan, y creo que todavía trabajan con católicos, o están alrededor de personas que son curas y todo eso, padres, ¿sí? Pero ya Cristo, a través de la Escritura, ha abierto sus corazones y ¡wow! Y están aquí. Esto es algo maravilloso. Esto es algo hermoso. Pero uno ponerse a juzgar a las personas y a criticar a las personas, no caigamos en eso. Dígale que está al lado suyo, no caiga tan bajo. ¿Estamos aquí todos? Cristo no vino a criticar a nadie. Cristo era concentrado, era haciendo lo que su Padre lo mandó a hacer. Y así tenemos que ser nosotros. Estar concentrados. Y cuando vayamos a personas así que vienen en una procesión o algo, usted ya no vuelva a pensar mal, sino diga, Padre, por favor, ayuda a estas personas para que conozcan la verdad, para que puedan, Señor Jesucristo, salir de esta adoración y poder encaminarse en el verdadero evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Pero mire lo que dice Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces yo imagino a Cornelio ahí, ok, no me le tengo que arrodillar. y pues Pedro le dijo, no. Me imagino que Cornelio le habrá dicho, perdóneme, la verdad, pues yo vengo acostumbrado a que usted viene de Dios, pues uno tiene que arrodillársele. Es una persona muy importante. Él le dijo, no. Levántate. Adora a Dios. Adora a Dios. Entonces, ¿qué empezó Cornelio? Diga conmigo, empezó a aprender. Dígalo otra vez, empezó a aprender. Dígalo otra vez, empezó a aprender. ¿Qué empezó a aprender? Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Eso empezó a aprender.
Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Qué le estaba enseñando Pedro a Cornelio? Lo que Jesús había mandado. Estaba aprendiendo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en Hechos, capítulo 8, versículo 9 en adelante, allí hay otra historia. Un brujo que decía que tenía el poder de Dios. Leámoslo. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Si ven que les decía, no, lo que yo hago es el poder de Dios. Usted escucha muchos brujos a nivel mundial en la televisión, inclusive, yo no sé si usted ha visto un programa de un padre, de un pastor, creo que es argentino, pero les da palo, les da duro a estos brujos, ¿sí? Y contiende con ellos en las redes sociales. Y hay programas que los llaman y llaman 3 brujos y llaman al pastor. Y el pastor se les dice: ustedes son unos hijos del diablo. Y los brujos le dicen: no, es que Dios nos usa también a nosotros. Por eso nos dio estos poderes. ¿Qué Dios? Dios, el diablo es el de ustedes, les dice el pastor. Y yo decía: Señor, yo no podría hacer eso. Realmente. Wow, eso es tremendo. Pero mire, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Esto yo sí sería capaz de hacerlo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Entonces, Simón no creyó porque Felipe se pusiera a criticarlo por la brujería, ni a pelear porque hiciera brujería. Simplemente el brujo tenía el problema que también tenía el asesino, que también tenía el ladrón, que también tenía el adúltero, que también tenía todo el mundo. Estaba separado de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, todas las personas que están separados de Dios tienen los 3 problemas fundamentales. Y el brujo también. Pero el brujo, pues, decía: este es el poder de Dios. Y los brujos a nivel mundial están diciendo: este es el poder de Dios. Este es el poder de Dios. Y están siendo engañados por Satanás. ¿Pero qué hizo Felipe? Predicó el evangelio. Y dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Mire, se convirtió en uno de los discípulos ahí. Estaba caminando con Felipe. Sigamos leyendo. Dice: y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Pero qué tenía Felipe? Diga conmigo: Felipe tenía, 2 puntos, el contenido correcto. Entonces, el contenido correcto no es pelear. El contenido correcto no es contender. Eso no es el contenido correcto. Me gustaría que fueras buscando, por favor, en YouTube. En YouTube. ¿No tienes internet? Puedes coger de mi celular o de algún celular, ¿sí? Y vamos a poner ahorita en YouTube un video donde Darak Bank, ¿sí?, o los misioneros que trabajamos a nivel mundial, cómo empieza este movimiento y cómo van a otros países y allí van a predicarle a los brujos, y los brujos cómo se convierten. No pelean con ellos. Algunos oran para que los brujos sean quemados. Otros oran para que los brujos sean cortados.
Otros oran para que los brujos los saquen de su barrio. Señor, llévate este brujo del barrio. ¿Sabe qué es eso? Eso es como usted coger un perro con rabia que tenga en su casa y va y se lo deja a su vecino. Es como usted orar para que Dios le saque el brujo, pero que vaya a haga brujería en otro lado. Eso no es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Ir y ayudarlos también para que conozcan a Cristo. Amén. ¿Estamos aquí todos? ¿Qué vio Simón en Felipe? Por favor, alguien que me diga rápidamente. ¿Qué vio Simón en Felipe? ¿Ah? ¿Qué vio Simón en Felipe? No, él tenía el contenido correcto, pero ¿qué vio Simón en Felipe? La seguridad que lo decía. No, lo dijo antes. ¿Qué vio? Cristo. Vio a Cristo. Vio a Cristo. La imagen de Cristo en él. ¿Felipe estaba peleando con él? No. ¿Muchos pelean hoy contra los brujos? Sí. ¿Y qué hacía Felipe? Predicar el evangelio. ¿Y qué hizo el brujo? Escuchar el evangelio. Y aparte Simón vio las señales del evangelio. Toda su vida trabajando en la brujería, y vino alguien con el evangelio, ¡boom! Y se le llevaba a toda la gente. Toda la gente se convertía, toda la gente se lo convertía, se estaba acabando la clientela, se le estaba acabando la clientela, se le estaba acabando la clientela. Y él quedó en shock. Decía, ¿qué es esto? Esto es algo real. Así tiene que ser el evangelio y el contenido de nuestra vida, a tal punto que las personas, cuando nosotros vayamos a llevar el evangelio, realmente crean que Cristo está en nosotros. No por las palabras solamente, sino por lo que ven en nosotros. ¿Estamos aquí todos? El amor que ven en nosotros, la comprensión que ven en nosotros. Hoy en día alguien se para en una esquina con un micrófono y con un parlante a mandar a todo el mundo para el infierno, a mandar a todo el mundo para el infierno. Y hasta ahí dicen, mire, pobrecito, está haciendo un mártir, y cómo lo cogen a cachetadas. Pues está mandando a todo el mundo para el infierno, ¿cómo lo van a agarrar a cachetadas? Entonces, muchas veces no los golpean porque estén predicando bien, sino porque están predicando mal. No sé si me estoy haciendo entender. Es ahí como una contienda, como haciendo sentir a todo el mundo que no tienen nada. Ese no es el evangelio. El evangelio es guiar a las personas a entender por qué deben creer en Jesús. Este es el evangelio, guiar a las personas a entender por qué deben creer en Jesús. ¿Y por qué debemos guiarlos de esta manera? Porque los que están allá afuera, pues creen que ya están bien con Dios, pero cuando empezamos a mostrarle la historia de la Biblia y el camino de salvación, van a decir, ahora entiendo por qué tengo que aceptar al Señor Jesucristo. Yo pensé que estaba bien delante de Dios, yo pensé que estaba haciendo las cosas bien, pero ahora entiendo, wow, claro, tengo que recibirlo. Ahora entiendo que vino a solucionar estos 3 problemas que yo no puedo solucionar. Claro, yo no puedo contra el diablo, ni siquiera lo veo. Yo no puedo contra el pecado, pues tampoco lo veo, y menos ir al cielo por mis propias fuerzas. Entonces, cuando una persona entiende que los 3 problemas fundamentales no los puede solucionar y que Cristo sí lo puede hacer, desde ese momento la persona entiende por qué Jesús murió por él. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Está bien clarito para todos ustedes? Así tiene que ser. Entonces no vamos con armas como a lanzarle cosas a la gente. No, las personas tienen muchos problemas. Tienen los 3 problemas fundamentales: el diablo, el pecado, y están separados de Dios. 6 problemas del no creyente, que son millones de problemas cuando se resumen todos esos 6 problemas. Y aparte uno va y a darle por la cabeza también. No, Jesús no era de esa manera. Mateo capítulo 11, versículo 28. Él no vino para condenar al mundo,
Él vino fue para darle descanso a las personas. ¿Por qué? Porque las personas están tratando de buscar descanso en las falsas religiones, en las falsas filosofías, y a través de las buenas obras tratan de salvarse, pero nada los llena. ¿Y qué les dijo Jesús? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y aquí viene algo muy importante. Les dice así, miren lo que le dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué le está diciendo? Aprendan de mí. Aprendan de mí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y le dice, ni siquiera es difícil. Mire, Jesús les dice, no es difícil, no como la predicación que hoy se lanza allá afuera en las calles. Que es que el evangelio es difícil. Que es que eso es para gente que, mejor dicho, se compromete. No. Así no es el evangelio. El evangelio es fácil. Seguir a Cristo es fácil. Y así los niños tienen que aprender. Y toda la iglesia debe aprender también. ¿Qué dijo Jesús? Porque mi yugo es fácil. Dígale que está al lado suyo. Seguir a Cristo es fácil. Ahora diga, si le metieron otro formato, eso sí está difícil. ¿Sabe cuántas consejerías antes de que tuviera ese verdadero encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Cuántas consejerías yo daba a personas que me decían, no, pastor, esto no es para mí? No, la verdad, esto tiene que ser para gente así como usted. Y me decían, así como usted. Y yo por dentro, no, es también muy complicado esto. Hasta yo lloraba en la casa y decía, no, esto tiene que tener alguna otra forma. Yo no voy a aguantar así toda la vida. Así me sentía yo como predicador y como pastor. Yo decía, esto tiene que tener otra forma. Yo sonreía delante de la gente, pero yo era muy infeliz. Prediqué el evangelio. Yo no predicaba el evangelio, predicando la palabra de Dios. Sí predicaba la palabra de Dios por todas partes. Por todas partes. Pero yo me sentía muy infeliz. Yo no era feliz. No era feliz. ¿Sabe a cuántos lugares yo fui tratando de buscar la felicidad? Había un congreso de algo y para allá agarraba tratando de solucionar problemas que tenía a nivel personal como predicador. Y me sentía el pastor más sucio, el pastor más horrible, el pastor, más malo. Y hasta decía, ¿será que yo soy el único pastor así en toda la faz de la tierra? Así me sentía. Y si hubiera seguido ese ritmo, yo no aguantaba. No aguantaba. ¿Cuántos pastores se han suicidado? Muchos. ¿Cuántas iglesias han cerrado? Miles. ¿Y saben por qué? Por ahí vi que día por ahí vi que este sí se pasó. Es que echando a la iglesia. Vi un video de un pastor que echando a la iglesia. Ustedes no diezman, váyanse mejor, váyanse todos. Es que porque no diezmaban. Y yo decía, Señor, por favor, ayuda a este pastor. Ayuda a este pastor, porque así estará la economía, que la OEA no le ayudaban. Pero eso es porque no está el evangelio. No está el evangelio. No. Y cuando vi algo que nunca me va a olvidar, es la cachetada de la unción. Un pastor cogiendo a un hombre y diciéndole, el Espíritu Santo tiene algo que decirte. Así lo fue preparando. Cierra tus ojos, prepárate. Pues uno no se va a imaginar que le van a meter a una cachetada. Cierto que no, pero no, eso sonó. Y eso le manda tremendo cachetadón. Y yo decía, antes no le sacó la mano y le pegó también. El respeto de ese hombre ante Dios para que le metan una cachetada y no hacer nada. Eso es. Imagínense que ese hombre conozca el evangelio concretamente. Tremendo, ¿cierto? Y esas personas que están ahí también piensan que eso es el evangelio. Hasta esa cachetada. Yo creo que ahora hasta llegado a la casa a llorar más. Espíritu Santo, perdóname. No, y es la verdad. Ahora estaba en la casa llorando y reargüido. Espíritu Santo, yo no sabía que tú estabas así conmigo hasta para hacer que me metieran una cachetada, perdóname. Y uno viene en la Biblia, ¿y a quién le metieron una cachetada?
No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, así mismo están las personas allá afuera. Por eso, la aceptación es tan importante que la persona debe saber qué es lo que está aceptando. ¿Está aceptando 4,000 años de historia? ¿Qué está aceptando? 4,000 años de historia. Está aceptando la sombra que había de venir. Está aceptando todas las profecías del Antiguo Testamento. Todo lo está aceptando. La aceptación no es algo leve, no es como repite conmigo. No. La aceptación es algo que cuando esa persona está haciendo la oración de fe, entiende. Wow, gracias Señor. Ahora entiendo por qué tú viniste a la tierra. Gracias por este privilegio. Wow, gracias Señor. La aceptación la aceptación, presten atención aquí, no es un asunto de aceptarlo para que me restaure la economía. Atención aquí. Hay muchos que lo aceptan en una iglesia porque están mal económicamente. Llegan a la iglesia, reciben una palabra cualquiera, hablan de la economía y entonces, a ver, ¿cuántos sintieron que Dios les habló? Pues les habló donde era. Y allá está el que está mal económicamente. Y entonces, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo en su corazón para que puedan solucionar estas cosas? Y pues el que está mal económicamente dice, sí, yo lo quiero aceptar. Yo lo quiero aceptar. Pero nunca recibió el evangelio. No recibió el camino de salvación. Ni siquiera entendió por qué la aceptación. Solamente está aceptando para que la economía sea restaurada. ¿Estamos aquí todos? Entonces hay otros que de pronto estaban en un tema familiar y de pronto el matrimonio está mal y estaban dando un tema familiar. Nunca se predicó el evangelio, que es lo que hace que el corazón del no creyente se hable y entienda de qué tiene que salvarse realmente. Y entonces al final, a ver, ¿cuántos sintieron que Dios les habló? Pasen aquí al frente los que quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces pasan pensando en que su familia va a ser restaurada, pasan pensando en que su economía va a ser restaurada. Y ese no es el pensamiento que tenemos que tener a la hora de aceptar a Jesucristo. Porque es que todos esos problemas de la economía, de la familia, de los hijos, de las drogas, de las enfermedades, realmente son los frutos de los 3 problemas fundamentales que hay. Que cuando el hombre fue separado de la presencia de Dios, de que cayó en pecado y tiene un pecado original que nadie en este mundo fuera de Jesucristo lo puede ayudar, nadie más, y que si no soluciona esto realmente va a ir al infierno. Vamos a leer algo muy importante para que ustedes se den cuenta que lo debe llevar a uno a la aceptación. Hechos capítulo 2. Vamos a resumirlo de esta manera. Hechos capítulo 1, versículo 1. Ellos habían caminado 3 años con Jesús. Habían caminado 3 años con Jesús y tenían solo Cristo. Solo Cristo. ¿Amén? ¿Están anotando? Hechos, capítulo 1, versículo 3. Entrenaron con Jesús 40 días. Leámoslo. 40 días, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días. Entonces Jesús les estaba entregando el contenido de lo que ellos tenían que hacer. Hechos, capítulo 1, versículo 8, les habló de que
solo a través del Espíritu Santo podían recibir el poder y convertirse en esos testigos para que llevaran el Evangelio. Amén. Estas personas que estaban aquí eran discípulos que habían caminado con Jesús. No eran cualquier persona, eran discípulos que habían caminado con Jesús, habían conocido a Jesús, habían grabado, enraizado, y Jesús ya era parte de su naturaleza. En Hechos, capítulo 1, versículo 14, hubo una reunión en la casa de Marcos, aposento alto de Marcos. Eso es lo que Darak Bank significa, aposento alto. En esta reunión no estaban personas como que aquí hay algún nuevito, no. En esta reunión habían discípulos, los que habían caminado con Jesús, que tenían el contenido correcto, conocían el reino y sabían que solo a través del Espíritu Santo podían llevar a cabo lo que Jesús les había mandado hacer. Amén. ¿Qué vino? Vino la respuesta. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3. Vino el Espíritu Santo y los llenó de poder y de autoridad. Pero esas personas, ¿qué era lo que oraban aquí? Señor, dame un carro, Señor, dame una casa, dame un burro, dame un caballo. Nada, nada. Ellos no oraban eso. Ellos oraban era para que se cumpliera el plan que Jesucristo les había establecido durante los 3 años, para que ellos se pudieran convertir en esos testigos del Señor Jesucristo, para que ellos pudieran predicar el Evangelio y dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Eso es lo que oraban. Ellos no oraban, Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro. No, Jesús ya les había enseñado, no sean como los gentiles que piden ropa, que piden comida, que piden posiciones. Ustedes no sean así. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 33, para que lo anote ahí. Aquí viene lo más importante. Ellos desde el versículo 4, después de que son llenos del Espíritu Santo, desde el versículo 4 en adelante, empiezan a hablar en otros idiomas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, porque habían allí judíos de otras naciones, habían venido de otras naciones. Se estaba cumpliendo Hechos 1:8, la profecía de Hechos 1:8, donde Jesús les dijo: me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo ellos iban a ser testigos? Apaga eso, por favor. Pero ¿cómo ellos iban a ser testigos hasta lo último de la tierra si no salieron de su zona y murieron en esas zonas cercanas, en esas ciudades alrededor? Aquí estaba la evangelización mundial en un solo lugar. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Siguiente versículo. Vamos a pasarlo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Se estaba cumpliendo la evangelización mundial en un solo lugar. ¡Wow! Esto es extraordinario. Esto es extraordinario. ¿Cuántas gentes de todas las naciones hay en Colombia? Muchísimas. Hasta aquí, en este país, podemos hacer la evangelización mundial. Y entonces esas personas que estaban de todas las naciones de la tierra volvieron a todos sus países donde vivían a predicar el Evangelio. Se empezó a expandir la evangelización mundial. ¿Se dan cuenta de esto? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Siguiente versículo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, no son galileos. Todos estos que hablan eran galileos, pescadores, gente común. Pero hablaban las maravillas de Dios. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Acuérdense que eran judíos que habían nacido en otros países. ¿Sí se dan cuenta? Entonces dice: partos, medos, alamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
¿Qué hablaban ellos? Las maravillas de Dios. Eran personas que realmente tenían el contenido. Ahora, en Hechos, capítulo 2, versículo 16 en adelante, allí se empezaban a cumplir las profecías. Profecía de Joel. Joel, capítulo 2, versículo 37, pero le damos Hechos, capítulo 2, versículo 16. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí viene. Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces pongan aquí. Primer predicación de Pedro. ¿Qué van a encontrar en la primera predicación de Pedro? Van a encontrar el método y van a encontrar el mensaje. Y van a encontrar el verdadero evangelio que hace que las personas se compujan de corazón. Una persona puede creer que acepta a Cristo porque le están hablando de economía, otro porque le están hablando de la familia, otro porque le están hablando de aquello y lo otro. No, ese no es el mensaje del evangelio para que una persona reciba la salvación. Vamos a mirar desde el versículo 21 en adelante, a leerlo todos juntos. Vamos, no se desconcentren, vamos, no se desconcentren que... Mire cómo está el mundo espiritual. Ustedes concéntrense, enfóquense en lo más importante. Vamos a leer todos juntos. Versículo 22, desde el versículo 22, vamos a empezar. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué es el evangelio? Ya lo han aprendido. ¿Quién me dice que es el evangelio? Díganlo con más fuerza. Muerte, sepultura y ¿quién era el único que podía cumplir con esto? El método. ¿Cuál es el método? Vamos, contesten, ¿cuál es el método? Entonces el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección. ¿Y quién era el único que podía cumplir con eso? Cristo, que es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. El verdadero rey que venció el imperio de la muerte. El verdadero sacerdote que venció la ley del pecado. Y el verdadero profeta que abrió el camino para que la gente ya no vaya al infierno, sino que pueda ir también al cielo. Debemos entender el evangelio claramente. Digan conmigo, el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección. Y digan conmigo, Cristo es el método para cumplir el evangelio. Ahora vamos a leer juntos y donde usted escuche muerte, sepultura y resurrección, todos a una voz, como soldados de Jesucristo, van a decir amén. ¿Cómo van a decir? Amén. No. Más, denle un tintico a ver si de pronto. ¿Cómo vamos a decir? Amén. Muy bien, voy a leerles y ustedes van a estar concentrados. Dice, gracias Señor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Amén. Por manos de inicuos, crucificándole. Amén. Al cual Dios levantó, amén, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Amén. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí,
porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Y ahí qué dicen? Amén. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió Amén. y fue sepultado. Amén. ¿Y por qué dice amén si está hablando de David? Pongan atención, estamos hablando de Jesucristo, no de David. Ahí está hablando de David. Entonces voy a volver a empezar aquí. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, amén, que su alma no fue dejada en el Hades, amén, y su carne no vio corrupción. Amén. A este Jesús resucitó Dios, amén, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ok, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, amén, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Tremendo, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿qué fue lo que produjo el mensaje del Evangelio? En ellos no había piano. No había piano. Estaban en medio de un pueblo que los quería matar. En medio de gran persecución. Tenían la sociedad encima. Tenían el fariseísmo encima. La cultura encima. Todos querían acabarlo, los veían como una plaga. Así que allí no había una atmósfera de que se erizaran y decían, uy, no, aquí hay un gran avivamiento. No, nada. Allí lo que se olía era pura muerte. Pura muerte. Habían otros que se estaban burlando y decían, mira, están borrachos, están como ebrios. No. Estaban llenos del Espíritu Santo. Porque hablaban la palabra como Jesucristo les enseñó. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Escucharon que Cristo había muerto por ellos, para salvarlos. Que Cristo había muerto por causa del pecado, para salvarlos. Que Él era la respuesta de los 4000 años de historia del Antiguo Testamento que ellos mismos conocían. Que Él era el que ellos estaban esperando, que Él era el Mesías que había de venir para salvarlos, para que sus almas no quedaran simplemente en el Hades, sino que realmente tuvieran resurrección. Se dieron cuenta que Cristo era la respuesta, que Él había muerto, que había sido sepultado, pero que había resucitado al tercer día, y Él dijo, Él es el Cristo. En ese momento se compungieron de corazón. Esto es algo glorioso. Yo cada vez que predico esto, esto está aquí dentro de mí. Y esto es lo que me da fuerza para seguir. Esto es lo que me da fuerza para... Esto es hermoso, mis hermanos. El Evangelio no es una carga. Si usted tiene cargas porque no ha entendido el Evangelio. Si a usted se le hace difícil venir a la iglesia y difícil caminar con Cristo, es porque usted no ha entendido el Evangelio. Usted anda pensando en sus pecados. Piense en Cristo y deje que Cristo solucione sus pecados. Ya ni le eche mente a eso. Eso es lo que lo tiene atado allí. Satanás lo tiene engañado, haciéndole pensar que usted tiene que resolver sus pecados. Solamente confíe en Cristo y deje que lo haga. Deje que lo haga. Que el Evangelio no es una carga. El Evangelio es descanso. El Evangelio es alegría. El Evangelio me compuje el corazón y me lleva a entender que cuando yo acepto al Señor Jesucristo, Él está restaurando toda mi vida entera, que Él es el único que lo puede hacer, que no hay nadie más. Nadie más.
Allí se compungieron de corazón. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 43. Allí está la respuesta. Es algo maravilloso: y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Algo glorioso. Cuando es el verdadero evangelio, el versículo 41, allí están los frutos del evangelio. No hay que tener temor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por eso, cuando no entendemos el evangelio, siempre hay sufrimiento, siempre hay carga, siempre se siente uno condenado, se siente uno el peor de los pecadores, se siente uno el peor de todo. ¿Por qué? Porque uno piensa que uno es el que soluciona las cosas cada día. ¿Por qué los fariseos criticaban a Jesucristo? ¿Por qué les decía: yo soy la resurrección y la vida? ¿Por qué les decía: yo soy el Cristo? Se los he dicho y ustedes no me creen. Se los he dicho y ustedes no me creen. Los fariseos querían llegar al cielo a través de lavarse las manos para que no se contaminaran cuando comieran algunos alimentos, y hasta criticaban a Jesús porque comía con las manos sucias. Criticaban a los apóstoles porque comían con las manos sucias. Ellos pensaban que al cielo se llegaba a través de rituales. Y así está la iglesia hoy en día, la iglesia cristiana está tratando de salvarse cada día. Y hasta piensa: no, Dios tiene que cogerme confesado, porque no puedo morir sin que me coja confesado. Porque si no me confieso me voy para el infierno. 30 años viviendo para Cristo para que tú pienses de esa manera. No, el que empezó la obra en ti la va a perfeccionar hasta el día postrero, y el día que mueras te vas al cielo. Porque Cristo está en ti, porque Él te salvó, porque Él te predestinó, porque Él te escogió. Ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre, dice el Señor Jesucristo. Usted no está aquí porque usted quiso. Usted es un hijo de Dios porque el Padre así lo quiso. Y si el Padre así lo quiso, no va a permitir que nada ni nadie lo arrebate de su mano. Tiene que leer esto. El amor del Padre, debo entenderlo, porque ahí está la fuerza de la aceptación. Ahí está la fuerza y el poder realmente del que me ha redimido, del que me ha salvado. No puedo creer que Jesucristo solamente me perdonó por algunos pecados. No, yo tengo que creer que Jesús me perdonó el ayer, el hoy y el mañana. Todo está perdonado, todo está redimido, y tengo que caminar en esa felicidad y en esa alegría. Así tiene que ser mi vida cristiana. Así tienen que ser los matrimonios. Así tienen que ser sus negocios. Así tiene que ser su economía. No viva como si le faltara algo. No, ya lo tiene todo. Así tiene que ver a sus hijos también, con esa misma seguridad. Así tiene que verse usted mismo. Cuando venga a la iglesia, no venga como a tratar de solucionar algún problema. Cuando venga a la iglesia, venga como el discípulo del Señor Jesucristo, que ha entendido que Cristo ha solucionado todos sus problemas. Así tiene que ser. Tiene que cambiar la mentalidad. Vengo gozoso a la iglesia. Puedo estar pasando miles de problemas. No importa. No importa. Nada me separará del amor de Dios. Soy feliz en una cárcel, pero Dios está conmigo, decía Pablo. Regocíjense, sean felices. Mandaba cartas desde la prisión: sean felices, sean felices, sean felices. No se afanen por nada. Tienen que aferrarse. La oración de aceptación. Es Juan, capítulo 19, versículo 30. Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo. Si usted camina con Cristo como si Él no lo hubiera hecho todo, usted va a vivir cada día esperando algo que Él haga por usted. Pero si usted camina con Cristo con la seguridad de que Él ya lo hizo todo, usted va a caminar con felicidad de saber de que usted está completo en Cristo Jesús. Amén.
Diga conmigo, estoy completo. Diga, estoy completo. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Leámoslo desde el versículo 23, por favor. ¿Ya lo tienen todos? A ver. Leámoslo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya usted no se tiene que sentir así porque usted ya es un hijo de Dios. ¿Cómo se tiene que sentir? Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Vamos por favor rápidamente a Romanos capítulo 8, versículo 30. Ahí está la respuesta. Hay una respuesta grande. ¡Wow! Esto es hermoso. Y a los que predestinó. Ustedes no están aquí por casualidad. Mira el que está al lado suyo y dígale, usted no está aquí por casualidad. Dígale, usted no se llamó solo. Ahora dígale, ni el que lo invitó lo llamó a usted. ¿Quién lo llamó? Dios. Leámoslo. A los que predestinó, leámoslo todos juntos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también. Alegría, gozo, todo eso tiene que producir es alegría y gozo en mi corazón, para que se desarrolle la fragancia de Jesús en mí. Que llegue a mi casa y haya felicidad, haya alegría. Que vaya a mi negocio, que vaya a la compañía de trabajo y haya felicidad, haya alegría. Que las personas que me vean digan, pero ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted tiene? El gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Así tiene que ser. Hoy escuchaba a un pastor que decía, es que soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador. Y yo escuchaba ese mensaje y yo decía, necesita el evangelio, necesita el evangelio, necesita el evangelio. Dígale que está al lado suyo, los pecadores no entran en el reino de los cielos. Los justos sí. ¿Estamos aquí todos? ¿Todo usted es pecador o es justo? Ahí está. Otra cosa es que tengamos pecados de consecuencia, pero ya no tenemos el pecado original. Jesús, cuando murió en la cruz, Él destruyó el imperio de la muerte, destruyó la ley del pecado y abrió el camino. ¿Para qué? Para que una persona que se arrepiente y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, creyendo en la obra que Él hizo y entendiendo por qué lo hizo, entonces en ese momento Jesús quebranta en esa vida el poder del imperio de la muerte y también quebranta el pecado original que fue el que expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Y a través de ese momento le da vida eterna. Vida eterna. Y no hay nadie que se lo pueda arrebatar de la mano de Dios. Así como usted cuida a sus hijos y no quiere que nadie lo arrebate de su mano, así como usted daría la vida por sus hijos, nadie lo puede arrebatar. ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículo 27? Ahí está la respuesta. Dice así, de cierto os digo. Dice, mis ovejas oyen mi voz, leámoslo todos juntos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¡Uy, eso produce gozo! ¿Cuántos sienten gozo cuando escuchan esas palabras? ¡Ay, eso es seguridad! Y si no le alcanza que Jesús le diga las cosas, pues entonces mete al Padre. ¿Qué dice? Nadie. Por eso usted tenga esa seguridad desde ahora. Ya ni siquiera piense que se va a ir para el infierno. No, Dios está en usted. Dios está con usted. Él es el que lo guía. Manténgase con Cristo. Sea feliz con Cristo. Disfrute su salvación, la salvación que Él le dio. Y si está viviendo algún problema, alguna circunstancia, algo que usted no ha podido vencer, solamente ore y confíe en Dios. Confíe en Dios que Él lo hará.
No le diga hoy, no, déjelo que Él lo haga. Déjenlo que Él lo haga. Algunos han ayunado para decir, Señor, voy a ayunar estos días para que me quites esto. Voy a orar tantos días para que me quites esto. Y oran y ayunan y sigue el problema. Y sigue la situación. Y sigue el problema y sigue la situación. Y llegan a la conclusión que el ayuno tampoco les pudo ayudar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Diga conmigo, Cristo. Diga, Cristo lo puede hacer. Así tiene que ser. ¿Saben cuántas personas se están apartando de la iglesia porque no pudieron solucionar cosas que hacían en lo oculto? Y se sentían los peores pecadores de la historia. Como si Cristo, no es que estoy siendo hipócrita. No, Dios te conoce desde que te levantas hasta que te acuestas. Dios te conoce cuando entras al baño, cuando estás en el computador, cuando estás en el televisor. Dios te conoce cuando estás en tu cama, cuando estás debajo de la cobija. Dios te conoce en todo lado y en todo lugar. Tienes que tener un corazón sincero delante de Él. Señor, mira, este es mi problema, yo no lo puedo solucionar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el único que lo puedes hacer. Confío en ti, Señor. Confío en ti. Y sigues disfrutando y empiezas a hacer el Evangelio, a llevar el Evangelio. Empiezas a predicarles a otros de Cristo. Y ese poder del Espíritu Santo empieza a tener una recreación en tu vida. Y sobrenaturalmente las cosas empiezan a ir. Las cosas que no podías vencer, Cristo las empieza a vencer por ti. Pero no es encerrándote ahí engañado por Satanás, tratando de solucionar problemas que tú no puedes solucionar. ¿Estamos aquí todos? Qué lindo es el Señor, amén. Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Usted es pecador o es justo? Eso, así tiene que pensar. Que usted es un pecador. No. Esa mentira, métasela al diablo. Soy justo porque Cristo me hizo justo. Yo solo no, pero a través de Él soy justo. Es lo que dice la Biblia. ¿Estamos aquí todos? ¿Cuántos están aquí? Aquí. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Tiene que recuperar el gozo de la salvación desde ya. Desde ya. Algunos perdieron el gozo de la salvación y oraron a Dios: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Ahí está dentro de ti. Ahí está dentro de ti. Solo deja que la palabra entre. Lee la palabra y que los versículos entren. Y si recuperas el gozo de la salvación, se recupera todo. Todo se recupera. Y desde ahí partes nuevamente. Leámoslo todos. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cómo fueron hechos nuestros espíritus? Ay, qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12. Vamos a leerlo todos en voz alta. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahí está. Ya no vivimos para hacer el mal, vivimos para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así tiene que ser, así tiene que ser. Segunda de Pedro 2:9. Léanlo por favor todos juntos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Él lo hace todo. Dígale que está al lado suyo: Él es el que lo hace todo. ¿A qué conclusión tiene que usted llegar? Gálatas 2:20. Debe morir usted mismo. Ya no haga nada, debe morir usted mismo. Solo siga las pisadas de Jesús, ame a Jesús, haga lo que Jesús lo mandó a hacer y todo tomará lugar como Dios quiere.
Vamos a leerlo todos juntos. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre. Amado Padre Celestial, gracias por estas palabras. Gracias porque a través del Evangelio y de tu obra podemos entender lo que tú has hecho en nuestra vida. Hoy oramos en el nombre de Jesús el Cristo, para que todas las torres que Satanás haya construido de mentiras en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos han hecho sentir como si no fuéramos hijos tuyos, Señor, que esas torres sean destruidas ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y creemos, Padre Santo, que desde ahora disfrutaremos el gozo de la salvación. Y lo disfrutaremos, Señor Jesús, dando testimonio donde quiera que vayamos, de que tú eres la única solución a todos los problemas de la vida de las personas. Perdónanos, Señor, si de alguna manera estuvimos impartiendo un mensaje erróneo, un mensaje incorrecto, un mensaje condenatorio, un mensaje, Señor, que lo que estaba era cargado de juicio, cuando debemos presentarte a ti, que eres el único que puedes redimir a aquellas personas que están allí cansadas y turbadas, que están quebrantadas por el diablo. Pero hoy nos has enseñado, Señor, que el poder más grande es el amor que tú derramaste en la cruz, muriendo por nosotros y resucitando al tercer día, que con el Evangelio quebranto el poder de las tinieblas, que con el Evangelio, Padre amado, Señor, quebranto las maldiciones generacionales, que con el Evangelio se restauran las familias, se restauran las ciudades, se restauran los reinos, se restauran los países, se restauran todas las cosas. Gracias, Señor, por mostrarme que el Evangelio es suficiente, que tú eres suficiente, porque tú eres Cristo, el Evangelio presente en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos, te exaltamos, te damos todo honor y toda gloria. En el nombre de Jesús el Cristo que está vivo hemos orado, y todos decimos amén y amén.